Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de las líneas de campo. Hay veces que en una cuestión teórica, por ejemplo, me pueden pedir que las defina o que las dibuje. Entonces, pues vamos a ver qué tenéis que escribir, ¿de acuerdo? Yo primero voy a leer así y después voy a borrar y voy a explicar cada uno de los campos que se van a tratar en este curso, ¿vale? Fijaos, me dice, un campo se puede representar esquemáticamente en una región del espacio mediante sus líneas de campo. ¿Veis? Un campo se puede representar mediante la línea de campo. Yo veo esto y ya tengo que hacer una idea de hacia dónde van las líneas de campo o hacia dónde va una carga positiva que yo lo ponga o una masa, en fin. Ahora lo veremos, ¿vale? Pero siempre son una forma de representar esquemáticamente el campo alrededor de una carga, una masa o lo que sea. Son líneas rectas o curvas, pero hay que dejar claro que son imaginarias y nos permiten visualizar cómo es un campo solo mirándolo. Pero hay que aclarar aquí siempre que no son líneas reales. Al trazar las líneas se debe de cumplir siempre los siguientes requisitos. 1. Que en cada punto del espacio el vector E, es decir, el vector intensidad de campo, por ejemplo, en el caso de las cargas, que es en el que estamos nosotros ahora mismo, tiene que ser tangente a las líneas de campo y que tenga el mismo sentido que las mismas. Ahora, cuando hable de ellas, aquí más despacito, lo vais a entender esto mucho mejor. Y ahora dice, ¿qué más tengo que decir? Oye, que la densidad de las líneas de campo que atraviesan una unidad de superficie, esto es muy importante, colocada perpendicularmente, si yo cojo una superficie y la coloco aquí perpendicularmente, la cantidad de líneas que lo atraviesen, pues me va a dar una idea de lo potente que es el campo, es decir, del módulo del campo. Esto es muy importante luego para cuando estudiamos el flujo más adelante. Las líneas de campo, siempre se originan en las cargas positivas, cuando estamos hablando de cargas, ¿veis? Y terminan en las cargas negativas. Siempre, debido a que nos van a permitir siempre imaginar la trayectoria que va a realizar una carga positiva situada en una región, ¿vale? Voy a borrar aquí, esta parte de aquí, vale. Y ahora vamos a empezar pues repasando la línea de campo que ya conocíamos. ¿Qué pasaba cuando yo tenía una masa? Que las líneas de campo gravitatorio, en este caso G, yo cogía cualquier punto y le ponía este punto. Yo le ponía ahí un punto y si colocaba una masa de 1 kilo, ¿hacia dónde iba? Hacia acá, ¿verdad? La UR siempre va hacia afuera, el vector U, pues entonces la G va a ir, en este caso, hacia abajo, porque la fórmula era menos G, ¿os acordáis? Entonces siempre esa intensidad de campo gravitatorio iba hacia adentro. Entonces siempre que fuese así, pues iría hacia acá. La cantidad de líneas de carga, esto de aquí tendría un valor G, pero si yo duplico el número de líneas de campo, pues estoy diciendo que la masa pues es el doble, ¿verdad? Me está generando el doble de intensidad de campo gravitatorio. Eso es a lo que se refiere aquí con que la cantidad de líneas que atraviesa o que atravesaría una superficie que nosotros pusiésemos aquí, pues nos da idea del módulo del campo, ¿vale? Pero esto es repasando. Nosotros estábamos aquí hablando de las líneas que ya conocemos de campo gravitatorio. Vamos a ir ahora a las de eléctrico, porque las de eléctrico no ocurre lo mismo que en gravitatorio. En gravitatorio siempre irán ¿hacia dónde? Hacia abajo. El vector U siempre hacia afuera, recordadlo, pero la intensidad de campo gravitatorio, esa G, siempre iba a ir hacia la masa. Pues vamos a ver qué ocurre ahora con la carga. Voy a borrar, a ver si puedo. Si me deja borrar esto, perfecto. Vamos a dibujar ahora una carga, por ejemplo, positiva. El vector intensidad aquí, en este punto, el vector E, ¿hacia dónde va? Si yo aquí coloco, recordamos que ¿qué sería? El vector intensidad de campo eléctrico era igual a K por la carga que me genera el campo por la distancia al cuadrado UR, ¿verdad? Entonces, si esta carga es positiva, el vector E va a tener la misma dirección que UR, es decir, va a ir ¿hacia dónde? Hacia afuera, ¿verdad? Por eso
lo dibujamos, porque recordad que eso sería la fuerza eléctrica. Uy, que me he equivocado. No lo veis, pero me he equivocado. Voy a ponerlo yo mejor. Voy a poner una carga positiva. Aquí. Esa, ¿por qué no me deja? A ver, un momentín. Uy. Ay, madre mía. Ven. A ver si me deja ahora. Aquí. Una carga positiva que yo colocase aquí sería de un culombio positivo. ¿Hacia dónde iría? Para allá, ¿no? Pues ese sería la fuerza con la que se vería repelido, en este caso sería esa ahí. Pues fijaos, por eso las líneas de campo de una carga positiva van ¿hacia dónde? Hacia afuera, ¿vale? Igual que en el campo gravitatorio que hemos comentado antes, más líneas que atraviesen una superficie, pues más intensidad de campo. Obviamente, conforme más lejos me vaya, una misma superficie, voy a dibujar una superficie, imaginaos aquí una superficie, este circulito. Pues ahí está atravesando, a ver si lo pongo, están pasando por él 3 líneas de campo, ¿sí o no? Sin embargo, si yo cojo y en vez de ese de ahí dibujo otro que esté mucho más lejos, aquí por ejemplo, ¿cuántas líneas de campo estarían atravesándolo? Una, es decir, conforme más lejos me vaya, pues en una misma superficie yo puedo comparar la intensidad de la E en función de la cantidad de líneas que lo atraviese. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Pues así serían como se dibujarían las líneas de campo. Yo ya he explicado por ahí en un vídeo anterior cómo se desplazaría una carga a través de esas líneas de campo. Cuidado aquí que estamos hablando de líneas de campo, no de superficies equipotenciales, ¿eh? Aquí estamos hablando solo de E. Pues lo mismo ocurriría pero con una carga negativa, ¿verdad? Venga, vamos a ello. Vamos a borrar aquí. Si esto me deja borrar, a ver si me deja, sí. Y vamos a copiar ahora el esquema pero de una negativa. Aquí tenéis el dibujo de una negativa. Fijaos, como ahora esta carga es negativa, si yo tengo el vector UR, vamos a ponerlo aquí, en este punto, mi vector U siempre va hacia afuera. ¿Pero qué ocurre si esa carga es negativa? Que automáticamente la E va a tener signo opuesto ¿a quién? Al UR, con lo cual en este caso la E ¿hacia dónde iría? El campo iría hacia adentro. Por eso se dice que las cargas negativas son sumideros en las líneas de campo. ¿Por qué? Porque si yo cogiese esta carga positiva de aquí y la colocase... ¿Dónde ha caído esta carga? A ver, que no se ve. A ver si puedo traer al frente, que no se veía. Si yo esta carga la coloco aquí, ¿hacia dónde va? Hacia abajo, ¿verdad? Porque esa fuerza, esa intensidad de campo iría hacia abajo, porque la intensidad de campo sería la fuerza. Si esta carga positiva fuese de un culombio positivo, pues la fuerza con la que se vería atraída sería esa. Entonces, hacia adentro. ¿De acuerdo? Venga. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones nos van a decir, oye, ¿qué ocurre si tengo una carga positiva y una negativa? Juntas, porque ahora me van a alterar el campo 2, ¿verdad? Pues venga, vamos a borrar este y vamos a crear un dibujito de 2 cargas. Vale, ya lo tenemos aquí. Y ahora, ¿qué ocurriría con esta carga positiva si yo la pusiera aquí? Pues que haría y vendría aquí. Si yo la pusiera aquí, haría... Si yo la pusiera aquí, ¿qué haría? Por aquí. ¿Y cómo? Pero claro, eso es por lógica. Pero ¿cómo yo deduzco cuál es el potencial, hacia dónde va en un sitio en concreto? Vamos a poner, por ejemplo, ¿os parece este punto de aquí? ¿Hacia dónde va? Aquí tenemos que tener en cuenta el principio de superposición. Y si fuese una cuestión en un examen, nosotros en teórica o práctica tendríamos que dibujarle el vector intensidad de campo que me genera esta carga aquí, ¿vale? Entonces iría, como es positiva, iría hacia acá, ¿verdad? Este sería mi vector intensidad de campo creado por la carga positiva, ¿verdad? Y ahora vamos a crear este para esta, pero claro, este para esta es hacia adentro, ¿verdad? Y está un poquito más lejos que la otra, así que la voy a dibujar un poquito más pequeña. ¿Veis? ¿Qué ocurre si yo sumo, perdón, que no le he puesto todavía a este, es la intensidad de campo de la carga negativa en este punto de aquí? Vale, pues si ahora yo cojo y sumo estas dos, me va a salir, a ver
vamos a ver, me va a salir, fijaos, esa que sería en ese punto P, ¿verdad? Fijaos cómo es tangente. ¿Veis esta línea? ¿Veis esa línea? ¿Veis ese vector E? ¿Veis que es tangente? Pues a eso es a lo que se refería el texto cuando decía que cada punto del espacio del vector E sea tangente a las líneas de campo, ¿vale? Y que tenga el mismo sentido que ellas. Pues eso es lo que está haciendo aquí. Es tangente y las líneas van para acá, pues hacia donde va el vector, para allá. Si hacemos eso, hacedlo vosotros, coged un papel y un lápiz y me dibujáis una cosa así y me dibujáis en cualquier punto, os va a salir ese dibujo de aquí. A lo mejor hasta mejor que a mí, porque a mí se me da un poquillo regular y ya habéis visto que me ha salido un poquillo cutre las líneas. Pero de verdad que es muy interesante cómo sale. Y esto hay que ponerlo después en las cuestiones teóricas. Entonces hay que te lo puedes estudiar de memoria, como yo digo. Pero si lo quieres para un examen, para solo te estás estudiando para un examen de mañana, estudiatelo. Pero si lo tienes que recordar dentro de 6 meses, hay que deducirlo. En cada punto el vector es tangente a la línea de campo y tiene el mismo sentido que ellas, ¿vale? Porque eso sería lo que le pasaría a esta carga si estuviese aquí. ¿Vale? Pero claro, en el siguiente, justo en el milisegundo siguiente, ya está en otro punto y esta E va a cambiar y va a bajar un poquito. Y así se va moviendo hasta que llegue aquí. ¿Lo habéis entendido? Yo os he puesto aquí el ejemplo de una carga positiva y una negativa. Pueden estar al revés o son las dos del mismo signo, ¿vale? Ya en función de lo que me diga mi enunciado, pues ya tenéis que dibujar. Voy a borrar y voy a poner otro ejemplillo, a ver si con esto lo entendéis, ¿vale? Ven, voy a borrar, a ver si me deja. Borro, eso de ahí lo voy a dejar. Mirad, aquí estarían dibujadas las líneas para dos cargas positivas, ¿vale? Entonces, cuidado aquí que fijaos la forma que tienen. Yo aconsejo siempre aquí, más que mis vídeos que se ven un poquillo más cutres, podéis poner en internet, en Google, líneas de campo entre dos cargas y os va a salir súper bonito y súper guay. Yo por protección de datos y demás, pues me toca dibujar así en plan cutrecillo, pero que sepáis que esto sería aquí. Me falta dibujar hacia dónde va y no lo he hecho aposta, porque quiero que lo penséis, ¿vale? Vosotros parad el vídeo, pensad hacia dónde va, pero fijaos, al ser cargas positivas, paradlo, que ya voy a decirlo. Si no lo habéis dado, pensadlo. Para pensarlo es muy fácil. Yo cojo esta carga. A ver, 2 segundos que tengo que poner. Es que el programa va como va. Si yo pongo aquí una carga, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia aquí o hacia afuera? Hacia afuera, ¿verdad? Siempre es. Ya lo vamos explicando por qué. Así que estas líneas irían así. Mi consejo, a ver, aquí, mi consejo siempre es que si dudáis hacia dónde van, hagáis lo que hemos hecho en el vídeo hace un momento sobre el principio de superposición, ¿vale? ¿Sí? Pues eso, yo lo estoy poniendo así en plan, pero que vosotros sé que lo vais a hacer mejor, muchísimo mejor de lo que yo lo puedo estar haciendo ahora mismo. Pues eso, pues lo mismo ocurriría, yo no lo voy a hacer por no hacer el vídeo más largo, las líneas cómo serían si fuesen dos cargas negativas, pues ahí como siempre digo en clase, buscad en internet, y aquí sería dos negativas y también está muy chulo. Yo no sé en un examen escrito qué os puede caer, así que tenéis que estar preparados para todo. Voy a borrar aquí y vamos a explicar ahora qué ocurriría si en vez de tener cargas puntuales tengo esto, mirad. A ver si me deja. Mirad, ¿qué pasa si tengo aquí un montón de cargas positivas, aquí un montón de cargas negativas? Pues aquí es muy interesante y es que esta parte de aquí tendría una E uniforme, ¿verdad? Y sería siempre de positiva a negativa, pero en los bordes haríamos así. ¿De acuerdo? Acaso de que tuviese que hacerlo, vosotros siempre imaginaos, os dibujáis la E o os imagináis lo que pasaría. Uy, que no me deja. O os imagináis lo que pasaría con una carga positiva, a ver si me deja. Traerlo al frente. Con una carga positiva, pues, iría hacia acá, ¿verdad? Pues eso, que lo tengáis en claro, porque siempre cuando a mí me digan un campo uniforme, pues yo tengo que tener claro cómo se dibujan las líneas de campo. Ya hemos hecho ejercicios de campo uniforme por ahí, ya sabemos representarla, pero que lo sepáis. Antes de acabar, pues sí que me gustaría aclarar o dibujar, aunque sea empezar a dibujar, unas líneas de campo que a veces confundís con las de campo eléctrico con las de campo magnético, con los imanes. Y fijaos qué diferentes son. Voy a hacer el dibujo. Hay veces que cuando dibujáis las líneas de campo en cargas, pues lo hacéis muy bien, porque como veis son líneas abiertas,
Pero hay que tener en cuenta que cuando después en el tema siguiente veamos cómo representar las líneas de campo magnético, fijaos que estas líneas sí son cerradas y van de norte a sur siempre, ¿veis? Entonces, estas son abiertas y estas son cerradas. Yo voy a dejarlo aquí, ya cuando se expliquen pues campo magnético ya explicaremos más estas líneas, pero es importante que lo tengáis en cuenta. Otra cosa que quiero aclarar es que algunas veces, a ver si puedo borrar aquí, otras veces me hablan los ejercicios y hay veces que los alumnos aquí dudan cuando hablan de superficies equipotenciales. Aquí estamos hablando de líneas de campo. Cuando estamos hablando de superficies equipotenciales, voy a empezar por una cosa más fácil. Voy a empezar por esta. Recordad que las superficies equipotenciales, nosotros lo que hacíamos era que dibujábamos una esfera. ¿Recordáis eso? Dibujábamos una esfera y en esa esfera todos los puntos de esa esfera eran superficies que tenían el mismo potencial. Era así en campo gravitatorio, pues igual aquí en campo eléctrico. Cuidado, cuando yo me muevo a lo largo de esas superficies equipotenciales, la V sub I menos la V sub F, es decir, la diferencia de potencial es cero. Y eso después hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular el trabajo. Cuidado aquí, que eso ahí tendéis a confundir. Cuando os hablan en los exámenes hay que distinguir entre cuando me hablan de líneas de campo, que serían estas, de las que hemos estado hablando, pues estos 15 minutos largos, 16 hasta ahora, a cuando yo me estoy moviendo por superficies equipotenciales. Es distinto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la superficie equipotencial, la voy a hacer, yo no soy tan buena dibujando, aquí sería más o menos así, fijaos. Este sería una superficie, siempre esféricas, ¿vale? Yo la voy a dibujar así, pero esta sería otra superficie equipotencial. Esta de aquí sería otra superficie equipotencial. Aquí sería lo mismo. Una superficie, esto os tenéis que imaginar esferas, ¿vale? Otra, fijaos que lo estoy haciendo cada vez más abultado hacia la derecha, ¿verdad? Hasta que llega un punto que son súper abultados hacia la derecha. Esto, mi consejo, yo lo estoy intentando dibujar aquí, pero es un poco complejo para mí dibujarlo. Pero esto en 3 dimensiones. Si hace falta, pues buscar superficies equipotenciales, campo eléctrico. Y os van a venir un montón de dibujos mucho mejor hechos de los que yo lo puedo hacer aquí. Esto en 3 dimensiones, fijaos, si yo me muevo por una superficie de estas, la diferencia de potencial es 0. Así que el trabajo va a ser nulo, ¿vale? Cuidado, porque recordad la fórmula. ¿La recordáis? Entonces, si esta diferencia de potencial es 0, entonces el trabajo, valga lo que valga la carga, va a ser 0. Entonces, cuidado aquí a la hora de las cuestiones teóricas, que una cosa es qué hace la carga y cómo aumenta o disminuye el potencial, o cuál es el signo del trabajo cuando yo me muevo a través de una línea de campo. Eso es una pregunta. Y otra cosa es cuál es el trabajo, cuál es el trabajo que se realiza cuando me muevo por una superficie equipotencial. Cuidado ahí, que son preguntas distintas. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya aclarado un poquillo las cosillas. Y nada, mucha suerte.